Saludo a todos, vamos a hablar de las acciones cambiarias. Este término comprende tanto lo netamente sustancial como lo procesal. Es decir, que podríamos denominar al derecho de fondo sustancial por un lado y a la acción propiamente dicha o la facultad de recurrir a la justicia por otro lado. Con respecto a la pretensión, se refiere al derecho incorporado en el título, es decir, la facultad de obtener el pago de la suma consignada en el mismo, con más los accesorios correspondientes, según lo establecido por los artículos 30, 52, 53, 56 del Decreto Ley 5965 del año 63. El artículo 60 del Decreto Ley, al otorgar la vía ejecutiva para el cobro de los títulos de crédito, incursiona indudablemente en temas procesales. Ahora bien, ello no obsta a que la pretensión cambiaria pueda canalizarse también por la vía ordinaria si uno quisiese optar por esa vía, que no es la más rápida. Este artículo faculta a cualquier legitimado por la posesión del documento para comparecer ante un tribunal y reclamar a través del proceso ejecutivo a todos los obligados el pago del importe del título y sus accesorios. Ellos lo tienen en el artículo 17 del aludido del decreto ley. Ahora bien, para poder analizar correctamente las acciones cambiarias, debemos antes reforzar uno de los principios cambiarios que subyace, que es el principio de la solidaridad. Para ello, tenemos que irnos al artículo 51. En este artículo queda consagrada con claridad la solidaridad de todos los obligados cambiarios. Allí se detalla tanto a los libradores, aceptantes, endosantes, avalistas, y se agrega además que el portador tiene derecho a accionar en contra de todas esas personas, individual o colectivamente, sin estar obligado a observar el orden en el cual las obligaciones han sido contraídas. De esta manera quiere decir que el acreedor de la letra de cambio tiene lo que se denomina el ius variandi y el ius electionis. Debemos recordar que, conforme a lo establecido por el artículo 59, entre obligados pari passu no hay acción cambiaria y sus obligaciones o las obligaciones entre ellos se rigen por la solidaridad del derecho común, es decir, que van a responder a prorrata. Para poder entender acabadamente el tema de las acciones cambiarias, debemos analizar y tener muy en claro cuáles son los distintos obligados cambiarios. Ya hemos visto que existen dos grandes categorías de obligados cambiarios: los obligados directos, el aceptante de la letra, el librador del pagaré y sus respectivos avalistas; obligados de regreso, el librador de la letra de cambio, los endosantes y los avalistas de estos mismos obligados cambiarios. La posición física que cada uno tenga o que la firma tenga en el documento va a determinar respecto a quién van a tener que responder. Lo que tienen que tener en cuenta fundamentalmente es que todo obligado cambiario es acreedor de los que le preceden y es garante de los que le suceden, es decir, de los que están después que él en la cadena cambiaria. Portador legítimo es quien se haya legitimado por detentar materialmente el documento y estar investido por una cadena regular de endosos conforme lo establece el artículo 17. El portador legítimo como tal puede elegir los deudores o el deudor cambiario en contra de quién o quiénes iniciar la acción, sin tener que respetar, insisto, el orden en el cual asumieron estas obligaciones. Puede ir en contra de uno, en contra de todos en forma simultánea o en forma sucesiva. Estrictamente vamos a poder hablar de pago cuando quien desembolsa la suma de dinero es el último obligado al pago, es decir, el girado aceptante o el librador de pagaré. Si quien desembolsa la suma de dinero no es el último obligado cambiario, se dice que está abonando porque técnicamente no está extinguiendo el documento. Si quien desembolsa el monto del documento
es el último obligado cambiario, este se convierte en acreedor de quienes le preceden en la cadena cambiaria y puede exigirle el monto íntegro desembolsado más los intereses y gastos. A su vez, libera a todos los que están después de él en la cadena cambiaria. Esto es por la ubicación que cada uno tiene en el documento. Vamos a hablar ahora de la acción cambiaria directa. Para poder iniciar esta acción es necesario, por supuesto, presentar el documento, detentarlo materialmente, principio de necesariedad, y que de él resulte una investidura formal o aparente del portador. No es necesario, para poder iniciar esta acción, el haber formalizado el protesto. Ese requisito o requerimiento solo se solicita o se exige para la acción de regreso. Si el título hubiese sido robado o perdido, el supuesto portador legítimo debe contar con la copia certificada de la resolución que dispuso la cancelación del documento conforme lo establecido por el artículo 89 y siguientes del decreto ley. Si se demandara un avalista, a su vez, que hubiera otorgado un aval por documento separado, se debe acompañar el documento separado en el que conste el aval para poder demandar a ese avalista. La acción cambiaria de regreso. Esta acción se ejercita en contra del librador de la letra, los endosantes y los avalistas de estos obligados cambiarios. Es decir, endosantes y avalistas tanto de la letra como del pagaré. La ley le impone al portador legítimo una serie de cargas para poder ejercer esta acción. La omisión de realizar determinados actos que la ley impone acarrea como consecuencia el perjuicio de la cambial y la consecuente pérdida de la acción cambiaria de regreso. Y eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Esto es lo que conocemos como la caducidad cambiaria. La caducidad cambiaria está prevista en el artículo 57 del decreto ley 5965 del año 63. Y la misma va a operar cuando transcurran los plazos fijados para presentar la letra a la vista o a cierto tiempo vista, levantar el protesto por falta de aceptación o por falta de pago, sea este total o parcial, y presentar el título para su cobro cuando el documento llevara la cláusula retorno sin gastos o sin protesto que está prevista en el artículo 50. Los plazos de caducidad, a diferencia de los de prescripción, no pueden interrumpirse o suspenderse, de manera tal que el derecho no ejercido de esa manera se extingue, y eso es muy importante tener en cuenta. Con respecto a la acción de regreso anticipada, el artículo 47 establece que la acción de regreso se puede iniciar aún antes del vencimiento cuando hay una falta parcial o total en la aceptación, ante la apertura del concurso preventivo del girado o del librador de la letra no aceptable, que tuviese la cláusula no aceptable, por cesación del pago del girado o en razón de un embargo frustrado sobre sus bienes. En el caso del pagaré, el artículo 103 habla de las hipótesis del concurso del suscriptor o cesación de pagos del suscriptor o un embargo frustrado sobre los bienes del suscriptor, que es el obligado principal, equiparable al girado aceptante de la letra. Para conservar esta acción es necesario, en la letra librada a cierto tiempo vista, la presentación para la aceptación y el consiguiente protesto. En las letras de cambio librada a cierto tiempo fecha o a un día fijo, es necesario haber realizado el protesto, y en la hipótesis de que el título llevase la cláusula sin protesto, solo será necesaria la presentación. Y remito nuevamente al artículo 50. Ahora bien, ¿cuáles son los recaudos para poder iniciar esta acción? Presentar el título valor, presentar el acta del protesto, salvo que el documento llevara la cláusula sin protesto, o que por razones de fuerza mayor
que dure más de 30 días, conforme lo establece el artículo 58, no se haya podido realizar el protesto y así se lo acredite debidamente. Vamos ahora a ver la acción cambiaria de reembolso. Es aquella acción que tiene quien abonó el documento, desembolsó el monto reclamado y no es el último obligado cambiario. Puede ser un endosante, puede ser el librador de la letra de cambio o puede ser cualquier avalista. Tanto quien abonó el título ante un reclamo judicial o extrajudicial, es decir, no es necesario que me hayan demandado, a lo mejor lo pagué por un reclamo extrajudicial. Va a ser esta acción directo de regreso según se dirige en contra de un obligado directo o de un obligado de regreso. Hay que tener en cuenta que el objeto de las acciones cambiarias está previsto por los artículos 52 y 53 del decreto ley. ¿Qué puedo reclamar? El monto del documento, si se tratara de un documento librado en moneda extranjera, lo podré reclamar en moneda de curso legal al monto, salvo que tuviese una cláusula de pago efectivo en moneda extranjera. Por otra parte, si el título tuviese pactado una cláusula de intereses compensatorios, conforme lo autoriza el decreto ley en su artículo 5, para los documentos de vencimiento incierto, esos intereses compensatorios también serán reclamados. Más allá de eso, voy a poder reclamar los intereses moratorios y punitorios desde el momento del vencimiento y hasta que logre contar con los fondos. Normalmente, si el documento hubiese tenido pactada una tasa de interés compensatorio, esa tasa también se aplica como de interés punitorio. Ahora, lo que es frecuente es que se solicite al juez que fije la tasa, más allá de que el artículo hace referencia o alusión a la tasa del Banco Nación. A su vez, voy a poder también reclamar los gastos de protesto y demás gastos por el inicio del juicio del reclamo, avisos y demás. A su vez, se puede iniciar la acción de regreso anticipada. ¿Y esto cuándo se da? Cuando se rechazó total o parcialmente la aceptación, cuando se diera la hipótesis del concurso del girado o del concurso del librador de la letra no aceptable. Por otra parte, debemos destacar que en la última parte del artículo 52 establece que si la acción se iniciara antes del vencimiento, corresponde hacer un descuento del importe del documento calculado en base al tipo corriente de descuento del Banco de la Nación a la fecha del inicio de la acción de regreso en el domicilio del portador. ¿Ello por qué? Porque todo documento librado a un día fijo lleva íncito un porcentaje, un monto de intereses que ya está dentro del monto total del documento. La acción cambiaria mediante reembolso la tenemos en el artículo 54. Se refiere a que cualquier obligado que hubiese abonado el título, sea judicial o extrajudicialmente, puede iniciar esta acción en contra de todos los garantes. Es decir, de contra de todos de aquellos que le preceden en la cadena cambiaria. La vía procesal es exactamente la misma. Se trata del regreso en contra de un obligado directo o de un obligado de regreso. Ahora bien, para poder iniciar esta acción, obviamente debemos tener la constancia del documento, más la constancia de haber efectuado el pago. Tiene derecho a reclamarse la suma íntegra desembolsada, los intereses desde la fecha en el cual el desembolso se efectuó, más los gastos que se generaran a partir de este inicio de esta acción. Esta acción cambiaria la vamos a canalizar a través de la vía ejecutiva, o la podemos canalizar a través de la vía ejecutiva. El artículo 60 del decreto ley establece que la acción cambiaria goza de aptitud ejecutiva, que es una vía célere en la cual están acotadas las excepciones que se pueden interponer. Lo que sí debemos tener en cuenta es que la sentencia que se dicte en dicho procedimiento solo produce los efectos de la cosa juzgada formal. Es decir, que nada impide para que con posterioridad se pudiere iniciar un juicio ordinario de repetición.
Por otra parte, si se optara por la vía ordinaria, que en donde las excepciones no están limitadas y es mucho más amplio, la sentencia que se dictara produciría los efectos de la cosa juzgada material, lo cual tiene esa diferencia que hemos marcado. Ahora bien, la propia ley de fondo es la que nos faculta a recurrir a la acción ejecutiva, la vía ejecutiva. Y esto es mucho más sencillo y esto está estructurado por los diversos códigos de procedimientos, tanto de la nación como de la provincia. Los códigos, tengan en cuenta que los códigos de procedimiento solo pueden marcar el procedimiento, pero no pueden interferir en el proceso cambiario sin violar el artículo 31 de la Constitución Nacional. Es decir, que no pueden modificar lo que establece el artículo 60. Al momento de tratarse las excepciones cambiarias, se va a ahondar sobre este tema. Vamos a ver ahora el tema de la prescripción. Las acciones cambiarias están sujetas al efecto extintivo de la prescripción. La misma está prevista por los artículos 96 y 97. Las acciones cambiarias directas prescriben a los 3 años desde la fecha del vencimiento. Por otra parte, las acciones cambiarias de regreso prescriben al año desde el protesto o desde su presentación si el documento llevara la cláusula sin protesto. La acción cambiaria de reembolso prescribe a los 6 meses contados desde el día del pago. Tengan en cuenta que la interrupción de la prescripción se encuentra regulada por el artículo 97 y solo produce efectos respecto de aquel contra quien se realizó el acto interruptivo, es decir, que es personal. Por eso siempre conviene demandar a todos. Acciones extracambiarias, solo las mencionamos. Acción causal, dado que los títulos de crédito se entregan pro solvendo y no pro soluto, el artículo 61 establece el principio general de la coexistencia de las acciones cambiarias y la acción causal. Podemos mencionar también la acción de enriquecimiento sin causa, que está en el artículo 62, que establece que si el portador hubiese perdido la acción cambiaria en contra de todos los obligados cambiarios y no tuviera en contra de ellos acción causal, puede accionar contra el librador, el aceptante o el endosante por la suma en que se hubiesen enriquecido injustamente en su perjuicio. Debe carecer tanto de la acción cambiaria como de la acción causal para poder plantear esa acción. Por otra parte, la prueba del enriquecimiento le corresponde al actor, que debe demostrar los extremos que hacen a la acción. En síntesis, vamos a hacer un pequeño raconto. Para poder bien entender las acciones cambiarias, hay que tener en claro algunos puntos centrales. Primero, la solidaridad cambiaria. Segundo, saber diferenciar a los obligados directos de los obligados de regreso. Tercero, saber diferenciar correctamente la acción cambiaria de la vía procesal por la cual ésta se ejercita. Saber que la acción directa se ejerce en contra del girado aceptante de la letra, el librador del pagaré y sus respectivos avalistas. La misma prescribe a los 3 años y no caduca. La acción de regreso se ejerce en contra del librador de la letra, los endosantes y sus avalistas. Prescribe a los 3 años, prescribe al año y caduca si no se formaliza el protesto en tiempo oportuno. A su vez, la acción de reembolso la puede ejercer el obligado cambiario que abonó la letra en contra de quienes le preceden en la cadena cambiaria, sean estos obligados directos u obligados de regreso. Prescribe a los 6 meses desde que se efectuó el pago. Es decir, que allí tienen una pequeña síntesis de todas